En febrero de 1990, Nicaragua tenía que celebrar las primeras elecciones democráticas luego del derrocamiento de la dinastía de la familia Somoza, que mantuvo a este país bajo bota militar por 40 años y que mantuvo por otra década al sandinismo, que se había quedado en el poder. El 11 de agosto de 1987, Daniel Ortega anunció la realización de elecciones tras la firma de los tratados de Esquipulas II. Fue así que iniciaron las conversaciones entre la oposición para solidificar la Unión Nacional Opositora 1, que aglutinaba a unos 14 partidos de oposición de diversos criterios. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia fueron Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, y Virgilio Godoy Reyes, liberal independiente, nominados el 2 de septiembre de 1989. Y mientras las vallas publicitarias y spot televisivos anunciaban a estas dos fuerzas políticas, el pueblo de Nicaragua tenía claro que querían dejar atrás el pasado de guerra a la que fue sumergida este país tras 11 años del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en el poder, tras derrocar por medio de las armas al antiguo dictador Anastasio Somoza. Esa guerra provocó la muerte de un estimado de 50.000 hombres y mujeres en una guerra civil entre defensores del sandinismo que contaban con armas suministradas por la extinta Unión Soviética y por el otro lado alzados en armas proporcionadas por el gobierno de los Estados Unidos de esa época, con el fin de no permitir que el FSLN se quedara en el poder después de provocar la matanza de niños, jóvenes y ancianos. En este día radiante que anuncia el fin de la oscura noche sandinista, levanto mi bandera de la reconciliación nacional y yo les garantizo que no nos vamos a quedar en el pasado. Las dictaduras del somocismo y el marxismo-leninismo hoy terminaron. Anunciaba con seguridad Chamorro, a pesar de que las encuestas daban como ganador al FSLN con más de la mitad de los votos. Sin embargo, al final del 25 de febrero y en la madrugada del 26, el Consejo Supremo Electoral anunciaba el triunfo de la UNO con el 54% de los votos, mientras que el Frente Sandinista, encabezado por Ortega, solo alcanzó el 40%. Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país. Confieso que me siento muy emocionada en este momento tan importante para Nicaragua. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Celebraba victoriosamente Violeta Barrios de Chamorro su triunfo en las elecciones de 1990. El 26 de febrero de ese mismo año, Daniel Ortega aceptaba su derrota. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Dentro de sus compromisos de gobierno, Chamorro logró pacificar el país luego de la guerra de la década de los 80, desarmó a los miembros de la resistencia nicaragüense que estaban en las montañas, institucionalizó la policía y el ejército de Nicaragua, dos órganos que nacieron del sandinismo y que se regían a las órdenes de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Como parte de esa política de inclusión y reconciliación, la nueva y primera presidenta mujer de Nicaragua dejó en su cargo al jefe del ejército Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, una decisión que le valió severas críticas incluso de sus aliados. Mientras se completa la desmovilización ya acordada de las fuerzas de la resistencia, la desmovilización de los jóvenes de servicio militar y la recuperación de las armas que se encuentran en manos de civiles, he ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. El general Ortega deberá establecer un
la subordinación militar a las autoridades civiles. Pero tras haber aceptado su derrota, Daniel Ortega no se quedó atrás en dar otro discurso. El caudillo sandinista gritó a una multitud que ahora que estaban en la oposición iban a empezar a gobernar desde abajo, promesa que cumplió cuando con azonadas y revueltas desestabilizaban a la administración de Violeta Barrios. Querían que el frente fuese la oposición. Bueno, somos oposición. Somos la oposición. Desde abajo estaremos votando. Y con nosotros, hermanos, no seamos hombres de poca fe. Hermanos, con nosotros se va a ir sumando rápidamente todos esos que votaron por la 1. Advirtió Ortega, quien además de haber provocado problemas a la administración de Chamorro, luego realizó un nefasto pacto con el corrupto expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, para reformar la Constitución y luego se alió con el mismo para no dejar gobernar al ingeniero Enrique Bolaños entre 2001 y 2006. Mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, sintió que tenía que cumplir una misión y aceptó y le dijo sí a Nicaragua cuando la UNO le propuso ser su candidata. Ella confió en los nicaragüenses y también siento que estaba segura que podía dar esperanza, porque si ella tenía esperanza, podía darle esperanza a los nicaragüenses. Ella confió en ese silencio inteligente que tenemos los nicaragüenses, porque tiene el pueblo de Nicaragua que, si te das cuenta, sorprendió a Somoza en el 79, sorprendió a los sandinistas en el 90. Entonces este gobierno se basó en el diálogo, en la búsqueda del consenso, en la búsqueda de lo que le llamaban la concertación, de concertar a los sectores, y ahí tenías que incluir a los derrotados, porque todos aquí tienen opinión. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro y quien ahora aspira a repetir la historia de su madre, en una entrevista con el diario La Prensa señaló que si hay unidad dentro de la oposición, podrían derrotar al dictador Daniel Ortega, a como ocurrió el 25 de febrero de 1990. Yo creo que si se logra aquí una unidad nacional, podemos volver a sorprender. En búsqueda de esa añorada unidad de cara a la realización de elecciones para sacar al dictador Daniel Ortega del poder tras permanecer por 14 años consecutivos en él, acusado de fraudes electorales, corrupción y violación de derechos humanos, en más de 3 ocasiones líderes disidentes han firmado acuerdos para concretar una alianza. No obstante, es truncada por los diferentes intereses de las organizaciones que integran las dos facciones de la oposición, la Alianza Cívica y la Coalición Nacional. El 25 de febrero de 2020 se firmó la Coalición Nacional, donde estas dos organizaciones se comprometían a luchar por recuperar la democracia de Nicaragua, a como lo hizo la Unión Nacional Opositora liderada por Violeta Barrios de Chamorro. El 25 de febrero de 1990, la inmensa mayoría nicaragüense votó para devolver la paz a Nicaragua, acabar la guerra sangrienta que trajo tanto dolor a las familias nicaragüenses y abrir las puertas a la reconstrucción democrática y pluralista del país, para superar el desempleo y la pobreza que aún afectan a la ciudadanía nicaragüense. 30 años después, perseveramos en nuestra lucha. Meses después, la Alianza Cívica se divorció de la Coalición Nacional para conformar su nueva propuesta política con el Partido Ciudadanos por la Libertad, llamada Alianza Ciudadana. Para Luis Fley, quien participó en la lucha contra la dictadura militar sandinista desde la resistencia nicaragüense en los años 80 y que aportó el triunfo de Violeta Barrios, la unidad que llevó a la oposición al poder en 1990 está siendo boicoteada en la actualidad por la división de la Alianza Ciudadana, y aseguró a Café con Voz que nadie votará por ellos, sino que lo harán a favor de la Coalición Nacional, que a su juicio cuenta con representatividad y aceptación. La mayoría del pueblo nicaragüense está respaldando a la Coalición Nacional. La gente está clara que estas elecciones son trascendentales, mucho más importantes que las de 1990, porque en 1990 había una fuerza coercitiva de 24.000 hombres, que si no habían elecciones libres, limpias y transparentes, la guerra seguía. Aunque es un poco dramático hablar de la guerra, pero fue determinante para que hubiera el cambio en 1990. Hoy no existe eso. Solo estamos nosotros esperanzados en la presión diplomática internacional de la Unión Europea, la OEA y el Departamento de Estado.
No hay otra presión para que Daniel Ortega acceda a reformar el sistema electoral para que tengamos las condiciones y participar los nicaragüenses, y que se respete el voto, que haya observación nacional e internacional. Son cosas eso. Daniel Ortega está sostenido por las armas. Va a estar en manos de los nicaragüenses organizados primeramente en la coalición nacional. Olvidémonos del resto, el resto no existe, es un chamarro. Y te lo digo yo con certeza y lo sostengo. Es un chamarro que le están vendiendo, que la Alianza Ciudadana no tiene nada en los territorios. A 10 meses de la realización de elecciones en Nicaragua, la oposición no cuenta con la unidad a como se dio en 1990. Mientras tanto, el dictador Daniel Ortega sigue reformando y creando leyes para perpetuarse en el poder, controlando los 4 poderes del Estado, a como lo hace en la actualidad. Para Café con Voz, Moisés Mercado. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.